Aquí estoy afuera de la biblioteca de BYU, donde tenemos millones de libros con las palabras de historiadores, autores, maestros y poetas. Todos escribieron de sus pasiones y sus intereses. Muchos de ellos pudieron escribir libremente sin pensar en lo que iba a pasar con la publicación de sus pensamientos. Otros, sin embargo, preguntaron si gobiernos, religionistas o las masas iban a tomar sus libros y contar sus opiniones y escrituras como blasfemia, mentira y o cuantas cosas más. Pero todavía escribieron, y ahora tenemos sus palabras como parte muy importante en nuestros estudios y en nuestras vidas. Hay que agradecer todo lo que hicieron esas personas para nosotros y para nuestra cultura. Una de estas personas que ha llegado a ser una persona de la cultura pop y fundamental para nuestro entendimiento de la cultura de México se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Una mujer joven se volvió monja, quien vivió casi 400 años atrás en el país que ya conocemos como México, pero en este entonces lo conocieron como Nueva España. Vamos a aprender un poco más de ella y su legado como la primera feminista de México. Sor Juana Inés nació en medio del siglo XVII. Ella creció con sus hermanas, su mamá y un abuelo. Ella vivió cómodamente y aprovechó de la biblioteca de su abuelo. Empezó a aprender desde chiquita y se dice que ella aprendió a leer a los 3 años. Su progresión rápidamente llegó a ser algo que le hizo pensar en ir a la escuela y descubrir más del mundo. Sin embargo, con los tiempos de Nueva España, no fue algo que ella podía lograr, por ser simplemente una mujer. Ella ya sabía de chiquita que el aprendizaje fue lo más importante, dice Sor Juana, y podía conmigo más el deseo de saber que el comer, siendo este tan poderoso en los niños. Este deseo obró en ella por muchos años, y entonces Sor Juana hizo todo lo posible para tener su educación, aunque mucho aprendió autodidactamente. Su inteligencia, belleza y habilidad de hablar le llevó hasta el virrey. El virrey en ese tiempo era un hombre que gobernaba en lugar del rey en las colonias de España en el Nuevo Mundo. Juana le impresionó al virrey y casi de inmediato su fama empezó a difundir por toda Nueva España. Dice en una sección de Latinoamérica presente y pasado que se hablaba tanto de su inteligencia el virrey y su saber que el virrey decidió ponerla a prueba. Un grupo de profesores y eruditos distinguidos vinieron al palacio virreinal para interrogar a la muchacha sobre las más diversas disciplinas. Juana no era una que se dejaba intimidar y contestó sus preguntas con tanta facilidad y gracia. Todos quedaron asombrados. Su fama le dio oportunidades, pero poco después de esto, Juana Inés se hizo monja y entró en el convento de San Jerónimo. Dice Sor Juana que entréme religiosa, porque aunque conocía que tenía el estado cosas, de las accesorias hablo, no de las formales, muchas repugnantes a mi genio, con todo para la negación que tenía al matrimonio. Era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación. O sea, ella quería vivir sola y seguir estudiando, pero no podía sin ser monja, porque no fue aceptable ser mujer sin casarse a menos que era monja. Allí seguía con sus estudios del mundo, la religión, la poesía y tantas cosas más. Su poesía es algo maravilloso, y ella es una de las mejores, quizás la mejor, del periodo barroco. Uno de sus poemas más famosos, por ser algo grande del feminismo, es el que se llama Hombres Necios. En cualquier clase de literatura o poesía de Latinoamérica vas a leer los sonetos y poemas de Sor Juana. Son increíbles y son una fuerza para las mujeres de hoy todavía. En su poema Hombres Necios empiezan con la estrofa: Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que ocupáis. Sor Juana Inés de la Cruz era una genio. Sus estudios le pusieron enfrente del mundo. Tristemente, una crisis espiritual le dejó sin querer estudiar más.
dedicó el resto de su vida a Dios y a la Iglesia. Sirvió a los enfermos por casi 2 años antes de morirse de una enfermedad. Su legado y espíritu hoy vive como feminista, filósofa y religionista. Ella ha sido recordada en estatuas, pinturas, series de la televisión y en los libros. Ha dejado el mundo de las mujeres una voz y las inspira con su valor e inteligencia. México la recuerda con un universitario donde antes había su convenio. Los billetes de 100 pesos llevan su cara y las mariposas cuales representan la libertad y la expresión. Los antiguos billetes de 200 pesos también llevaron su cara, como recordatorio constante de una mujer que aprendió, aunque todas las circunstancias del tiempo le dijeron no. Al sentarme aquí en mi escritorio de la Facultad de BYU, lista para terminar otro semestre, asombro me da todo lo que hizo Sor Juana Inés de la Cruz para las artes y por el progreso de las mujeres. Al final de su carta, que se llama La Respuesta, lo que he tomado las citas de esta presentación, Sor Juana escribe algo que me impresiona, y lo quiero leer para dejar acá un poco más de su legado como feminista. Dice Sor Juana, busco. Pues, si está el mal en que los use una mujer, ya se ve cuántas los han usado loablemente, pues, ¿en qué está el serlo yo? No hay nada mal en ser mujer, ni hay nada mal en ser un hombre. No hay nada mal en ser genioso. No hay nada mal quizás en ser un poco tonto, si queremos aprender. No debemos tener miedo de lo que no sabemos, o de alguien que quizás sabe más que nosotros. Debemos aprender como Sor Juana nos ha enseñado, y debemos hacerlo lo más rápido posible,